tema de hoy sería función cuadrática. Función cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Una función cuadrática gráficamente en R2 me representa una parábola. Tenemos tres formas de representar una función cuadrática. Una sería la forma general. La forma general sería, ya sabemos que y es igual a f de x. Sería, una forma sería y, que sería forma general, es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Esa sería la forma general, que ustedes la conocen. Tenemos después otra forma que se llama forma factoriada o factorizada, que ya la ubican porque vieron en ecuaciones cuadráticas cómo se factoriza una cuadrática. Entonces la forma factorizada de una función cuadrática sería y es igual a por x menos x1 por x menos x2. Y tenemos una tercera forma de representar una función cuadrática que sería la forma canónica. La forma canónica sería y es igual a por x menos h elevado al cuadrado más k, donde h y k sería el vértice de la parábola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo determinamos? Esto sería las tres formas de representar una función del tipo cuadrática. ¿Cómo determinamos el vértice de la parábola? El vértice es igual a hk, donde h lo vamos a sacar con la formulita de menos b menos Sobre b 2 por A. 2 por a, muy bien. Esa sería la forma de encontrar la coordenada de x del vértice, de la abscisa. Y k lo Se vamos reemplazaba el valor de H en la función original, digamos. muy bien, vamos a hacer f de h y ese sería el valor de k. Muy bien, ¿quién es el que habla? ¿Dieguito? No, Morato. Morato, bien Morato. Bueno, esa sería la forma de encontrar el vértice de la parábola. Vamos a copiar una hojita más. Bueno, después podemos tener el A. Vamos al principio. Acá debemos poner que A tiene que ser distinto de 0. Porque si vale 0, se me anula todo este término y ya no sería una función cuadrática, sería una función del tipo lineal. A tiene que ser distinto a 0. Entonces depende de este A, de este valor de A, depende si la función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces vamos a poner, si A es mayor que 0, o sea, que si A es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Y si A es menor que 0, o sea, el A es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Si la función es cóncava hacia arriba, el rango de esta función sería que este vértice corresponde a la coordenada h para x y k para y. ¿Está bien? Esa coordenada del vértice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
Sí, profe. ¿Y el rango con respecto a qué variable se analizaba? Con la variable y. Entonces, en este caso, ¿dónde arranca la función? Arranca en K y se va hacia el infinito. ¿Está bien? Entonces, en este caso, cuando es cóncavo hacia arriba, es desde K tomado hacia infinito rango. Y si la función cuadrática es cóncava hacia abajo, ¿cómo quedaría determinado el rango? Esto se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¿Hacia dónde se va esto? Menos infinito. Muy bien, hacia menos infinito. Entonces, nosotros siempre analizamos desde menos infinito la función hacia el lado positivo, hacia el infinito. Entonces tenemos función desde menos infinito en este caso hasta ¿dónde llega? K. Hasta acá, muy bien. Hasta acá, tomado. Voy a borrar esto, voy a poner bien K. Bueno, y el dominio de una función del tipo cuadrática siempre son todos los reales. ¿Por qué? Porque es una función del tipo polinómica, como una función lineal también es un polinomio. Bueno, vamos a analizar una función, vamos a hacer un ejemplo y vamos a hacer un análisis completo. Vamos al práctico, quiero ver una cosita. Antes de hacer un análisis, vamos a ver el práctico. Ujú, ujú. Este práctico número 4 de funciones. Bueno, acá tiene una pequeña parte teórica. Ya vimos función lineal. Vimos la ecuación punto pendiente. Cuando me da como dato un punto y una pendiente, una recta, tenemos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y de ahí arrancamos función cuadrática. Esas son las tres formas que yo le puse de representar una función cuadrática. Bueno, el discriminante, eso ya lo vamos a ver. La forma de determinar el vértice, las intersecciones con los ejes. Ah, simetría, eso le voy a explicar. Tenemos los ejercicios. Profe, ¿nos va a dar límite y todo eso o no? No. Bueno, vamos a hacer un análisis completo de acuerdo a lo que tenemos acá. Pero antes que nada voy a explicar simetría. Simetría. Una función puede tener simetría par, puede tener simetría impar, o puede ser que no tenga simetría. Vamos a tener una función f de x. Nos van a dar una función, espera un segundito. Nos van a dar una función, ¿está bien? Una función f de x. Por ejemplo, en este caso sería x cuadrado más bx más c. ¿Cómo analizamos si la función es par? Vamos a hacer f de x, vamos a hacer f de menos x. ¿Está bien? ¿Qué significa hacer f de menos x? En la función original, donde aparece la variable x, vamos a reemplazar por menos x. Entonces nos quedaría a por menos x al cuadrado más b por
menos x más c. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería ser f de menos x. Este análisis es para cualquier tipo de función en tema de simetría. Y si nosotros llegamos que f de x es igual a f de menos x, si estos dos son iguales, ¿está bien? Vamos a decir, por lo tanto, si son iguales, f sería función par. F sería función par. ¿Qué significa que que sea función par? Que es simétrico con respecto al eje Y. Vamos a hacer una función, por ejemplo, una parábola que sea del tipo par. ¿Está bien? Eso sería una función del tipo par, que es simétrico con respecto al eje Y. El eje Y sería el eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En ese caso, la función sería par. Si la función no es par, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer f de menos f de menos x. Entonces, ¿qué sería? Reemplazar el menos en el análisis que nosotros decimos que sería de la función par. Si nosotros hacemos f de menos x, en este caso me quedaría menos a por menos x al cuadrado más b por menos x más c. Le voy diciendo de entrada que una función del tipo cuadrática nunca es una función del tipo impar. Pero lo vamos a hacer como un ejemplo cualquiera. Si en este caso, miren, si en este caso f de x es igual a menos f de menos x, si se cumple esa igualdad, vamos a decir que la función es impar. Y si no es par, si me da que es distinto en la primera igualdad y me da distinto en la segunda igualdad, vamos a decir que f no tiene simetría. Cuando la función es impar, es simétrico con respecto al origen de coordenada. Origen de coordenada, ¿está bien? Por ejemplo, una función cúbica sería una función del tipo impar. Le hago una gráfica chiquitita así de una función impar. X, Y, y esto sería una función del tipo y es igual a x cubo. ¿Está bien? Esa función sería impar y es simétrico con respecto al origen de coordenada. Bueno, le voy a hacer un ejemplo de un análisis de una función cuadrática. Vamos a agregar una hojita y vamos a poner f de x es igual a x cuadrado menos x menos 2. Tenemos esa función. ¿Está bien, chicos? Entonces, lo primero que vamos a analizar nosotros es el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Cuadrática. Todos los reales. Muy bien. El dominio de f sería todos los reales. Ahora, lo segundo, vamos a analizar las intersecciones con los ejes coordenados. Vamos a hacer la intersección con el eje X. En este caso, Y vale 0 para que sea intersección con el eje X.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la función original, donde aparece la variable y, lo vamos a reemplazar por 0. Me va a quedar 0 es igual a x cuadrado menos x menos 2. ¿Cómo resolvemos esa ecuación del tipo cuadrática? ¿Cómo lo resolvemos? No se escucho. Con Bhaskara, profe. Muy bien, pues con Bhaskara podemos completar cuadrado. Entonces con Bhaskara me quedaría x1, 2 sería igual a menos b sería 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4 por a por c sería menos 8 con el menos se hace más 8 sobre 2 por a. Ahora, el discriminante es igual a b cuadrado menos 4 por a por c. El discriminante es lo que está dentro de la fórmula de Bhaskara, dentro de la raíz. Por ejemplo, el discriminante espera un segundito. La fórmula de Bhaskara era x1, 2 será igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces el discriminante es lo que está acá dentro de la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el discriminante. ¿Para qué me sirve el discriminante? Bueno, si el discriminante es mayor que 0, si es positivo, vamos a tener dos resultados, un x1 y un x2, que pertenecen a los números reales, tal que x1 es distinto a x2. ¿Qué significa que sean distintos? Por ejemplo, voy a hacer una gráfica, un ejemplo. Si tenemos una parábola y me da que x1 es distinto a x2, significa que intersecta el eje x en dos partes. Por ejemplo, que si hago así, mira. ¿Lo ven? Esto sería x1 y esta intersección sería x2. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería si el discriminante es mayor que 0. En este caso, en el ejercicio que nosotros estamos haciendo, ¿cuánto me da el discriminante? 9. 9. 9. Y 9 mayor Ah, que 0. sí, va a haber dos, digamos, dos Entonces, X. o sea que va a intersectar el eje X en dos partes, esa parábola. Ahora, si el discriminante es igual a 0, van a tener, si es igual a 0, van a tener un x1 y un x2 también pertenecientes a los números reales. Pero en este caso, x1 es igual a x2. Si fuera que esa raíz, lo que está dentro de la raíz me da igual a 0. Gráficamente sería algo así, miren. Eje X, eje Y. Sería ese punto de intersección, sería el vértice de la parábola. ¿Lo ven? X1 es igual a X2. Ese sería el caso. Que intersecte en un solo punto. Luego tenemos, ¿qué pasa si el discriminante es menor que 0? Lo que está dentro de la raíz de índice par es menor que 0. ¿Cómo sería X1 y X2? ¿Cómo sería X1 y X2? Ya nos pertenecen a los reales, ¿está bien? Porque si nosotros tenemos un número negativo y el índice es par de esa raíz, este resultado tiene soluciones de los números imaginarios. ¿Está bien, chicos? Entonces x1 y x2 pertenecen a los números imaginarios. Y gráficamente, ¿qué pasa si pertenece a los números imaginarios? ¿Tiene intersección con el eje x? No. Y no.
Y no, porque no me da. Sería algo así, miren. ¿Está bien? Este sería el vértice y se va hacia arriba. Cóncavo hacia arriba o puede ser cóncavo hacia abajo sin tocar el eje de la X. ¿Lo ven? En este caso no tiene intersección con el eje X. En el caso que el discriminante es igual a 0, toca en el vértice de la parábola, la intersección. Y en el caso que el discriminante es mayor que 0, que es positivo, tenemos una intersección en dos partes del eje, en el eje X. Vamos a borrar todo esto. Esto lo tienen escrito ahí en el práctico. Me imagino que ya lo leyeron el fin de semana. Todo esto ya lo sabían. Bueno, vamos a ver la intersección con el eje X. Esto sería igual a 1 más menos raíz cuadrada de 9 sobre 2 por 2. 2 por A puse, pero sería 2 solamente. Sobre 2. Entonces vamos a poner sobre 2. Y esto me da 3. Entonces vamos a tener un X1 es igual A 2. A 2. a 2. Muy bien. Y vamos a tener un Y X2 A menos 1. igual a menos 1. menos 1. Muy bien. Eso sería la intersección con el eje X. Ahora vamos a hacer la intersección con el eje Y. Vamos a hacer la intersección con el eje Y. En este caso, X tiene que valer 0. Vamos a subrayar. ¿Qué significa que en la función X vale 0? Que donde esté la X se reemplaza por 0. Entonces vamos a poner Y es igual a 0 al cuadrado menos 0 menos 2. Entonces Y sería igual a menos 2. Esto sería la intersección con el eje Y. Y como vieron en función lineal, en cualquier función del tipo polinómico, la intersección siempre con el eje Y es el término independiente. Bien. Bueno, C sería, vamos a analizar la simetría. Para ver si la función es par, si la función es impar o si la función no tiene simetría. Entonces copiamos la función f de x es igual a x cuadrado menos x menos 2. Y para analizar si la función es par, si la función es simétrica con respecto al eje y, vamos a hacer f de menos x. Esto es lo primero que hacemos. ¿Está bien? Analizamos si la función es par. ¿Qué me quedaría? Menos x, donde está la x, reemplazamos por menos x. Pero todo esto está elevado al cuadrado. Menos, y ahora tenemos la x, vamos a poner menos x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? F de menos x será igual. Menos x elevado al cuadrado me da x al cuadrado. Acá, menos por menos me da más x menos 2. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es f de x con f de menos x? ¿Son iguales? No. Esto sería la función original. Y esto sería f de menos x. Sí, profe. ¿Estás segura? ¿Son iguales? ¿Qué signo tenemos No, acá? profe, porque hay un menos y Cambia el en X. signo. Tenemos un menos y un más. Cambia los signos en el término lineal. Entonces no son iguales, son distintos. ¿Está bien? Entonces acá van a poner por lo tanto, f no es par, no es simétrico con respecto al eje y. Ahora vamos a analizar si la función es impar. Y la función era impar cuando era simétrico con respecto al origen. Pues ya sabemos que la función cuadrática nunca es
impar, nunca es una función impar, pero lo mismo hay que analizar. Y para eso vamos a hacer menos f de menos x. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros borramos el signo de adelante, ¿qué me quedaría? Si borramos el signo de adelante, ¿qué me quedaría? Lo borré. Díganme ustedes, ¿qué me queda? F de X. No. Vea bien lo que me queda. ¿Qué me queda Como el acá? ejercicio. Como el ejercicio anterior, ¿está bien? Nos está quedando el análisis de una función par. Pero no, para que sea impar tenemos que ponerle un menos adelante. Entonces, en el análisis anterior, en esta partecita, vamos a poner un menos adelante. Vamos a poner un menos. Y entre paréntesis vamos a poner cuánto me dio f de menos x. Sería x cuadrado más x menos 2. Ahora, ese menos me va a alterar todo lo que está dentro del paréntesis. Me va a quedar f de menos x. Espera un segundito. F de menos x será igual. Menos x cuadrado menos x más 2. Altera los signos de todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora, todo esto es igual a la función original. No. No. Y no, nada que ver, porque tenemos el término cuadrático negativo y en la función original es positivo. Uno de los signos que no sea igual, entonces la función no corresponde a ese análisis de si es par o impar. Entonces acá vamos a poner que f de x es distinto a menos f de menos x. Por lo tanto, f no es impar, o sea que no es simétrico con respecto al origen. ¿Qué van a contestar ustedes si no es par y no es impar? Imaginario. Asimétrica. No tiene simetría. No tiene simetría. Esa sería la respuesta final, que la función no tiene simetría. Muy bien, no tiene simetría. Ahora el vértice de la parábola. Sería el apartado D. Apartado D sería el vértice de la parábola. El vértice es igual a HK, donde H era igual a menos B sobre 2 por A. Menos B sería menos 1, entonces menos con menos se hace 1 positivo sobre 2 por A, que sería 2 por 1, 2. H vale 1 medio. Ahora acá va a ser f de h. En la función original vamos a reemplazar por h. Me va a quedar 1 medio elevado al cuadrado menos 1 medio menos 2. K será igual a 1 cuarto menos 5 medio. K va a ser igual a ¿cuánto? Tengo un común de número 4. Me queda 1 menos 10. Y esto me da menos 9 cuarto. Ese sería el valor de K. Vamos a escribir en otra hojita. Vamos a borrar todo esto. Entonces K, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale la coordenada del vértice? Un medio, 6 cuartos y 6, profe. Bueno, lo vamos a poner acá. El vértice va a ser igual a 1 medio para H y para acá vale menos 9 cuartos. Ese sería el vértice de la parábola.
Voy a borrar esta partecita. Ahora, esta función, esta parábola es cóncava hacia abajo o hacia arriba. La función esta es cóncava hacia abajo o hacia arriba. ¿En qué nos fijamos? En valor de A. ¿Cuánto vale A? 1. 1. A es igual a 1. Y si es igual a 1 es mayor que 0. Y si es mayor arriba, que 0 profe. es cóncava hacia Cóncava hacia arriba. arriba. Entonces con eso podemos determinar el rango de la función. El rango de la función sería ¿qué? Desde K Desde K, muy bien, K vale tomado menos 9 cuartos hacia infinito. infinito, muy bien. A, B, C, D, E, F. Vamos con el F. Vamos a marcar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, acá sería H para X y para K y para Y vale K. Entonces, desde menos infinito hasta H, ¿cómo es la función? Decrece. Entonces acá van a poner ustedes de menos infinito hasta H. H vale menos infinito hasta H. H vale 1/2. Es decreciente. Profe, una pregunta. El un medio, digamos, Intervalo. tomado. Intervalo decreciente. No va tomado. Es abierto. Estamos viendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Está bien? Bien, bien. Porque en un medio también empieza a crecer. Ahí se Claro. produce el cambio de concavidad de creciente a decreciente. Desde un Bueno, medio veamos. hasta infinito, digamos. Entonces, ahora desde H hasta infinito, que sería esta parte, de este punto hasta infinito, hacia el infinito, que sería desde 1/2 hasta el infinito, el intervalo, ¿cómo es? Creciente. Creciente, muy bien. F, vamos a hacer G. En la G vamos a determinar las otras formas de representar la parábola. Está en la forma general, la podemos dejar en la forma canónica. ¿Cuál sería la forma canónica? Es y igual a por x menos h elevado al cuadrado más k. ¿Tenemos los valores? Sí. Y sería igual a 1 por x menos h vale 1/2 al cuadrado más k, pero k vale menos 9 cuartos. Esta sería la forma canónica. Forma canónica. ¿Podemos dejarla en la forma factoriada? Sí. Sería y es igual a por x menos x1 por x menos x2. x1 y x2 eran la intersección con el eje x. ¿Cuánto valía? 2 y menos 1. Vale 2 y menos 1. Entonces acá vamos a poner y es igual a 1 por x menos 2, que sería el 2, por x menos, el menos 1 hace más 1, y esta sería la forma factorizada. ¿Estamos de acuerdo? Se corta y vamos a hacer un recreo de 10 minutos y vamos a continuar con esta función del tipo que es una parábola. Es una función cuadrática. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Vamos a hacer un pequeño recreo de 10 minutos porque ya se corta.